Buenas tardes, chicos. Bueno, vamos a comenzar con esta serie de videos que vamos a utilizar, como herramienta para poder resolver los ejercicios de cinética microbiana. Y bueno, el día de hoy vamos a, les voy a enseñar un video para poder resolver ejercicios con la cinética de Monod y poder encontrar la resolución también por la ecuación de crecimiento exponencial. Entonces, en este caso yo voy a tener, tengo una serie de datos que ahorita voy a enseñarles cómo procesarlos. Lo primero que voy a hacer es, voy a abrir el GraphPad. En este caso vamos a hacer una variación a lo que habíamos hecho en las cinéticas enzimáticas. Yo le voy a pedir que en vez de que ingrese nada más un valor de Y, le voy a decir que va a ingresar 3 valores de Y. Entonces le voy a dar clic en crear, ingresando 3 valores de Y. ¿Qué significa cuando yo ingreso 3 valores de Y? Normalmente es cuando yo experimentalmente meto 3 repeticiones del mismo experimento. Cuando yo meto 3 repeticiones del mismo experimento, en este caso que son repeticiones técnicas, esto lo puedo meter en el mismo grupo de datos, que en este caso es el grupo A, o grupo B, o grupo C, para que matemáticamente y estadísticamente me los considere en un solo grupo de datos. En este caso, bueno, yo ya tengo aquí los datos preparados, que son estos datos. Estos datos, para hacer una cinética de normal, una cinética de crecimiento, en el eje X tenemos que graficar el tiempo. En este caso, el tiempo nosotros lo tenemos en horas. Y en el eje Y nosotros vamos a graficar el crecimiento microbiano, que en este caso yo tengo el crecimiento microbiano en diferentes concentraciones de glucosa, que es de 0.5, 2% y 10%. Como notarán, tenemos repeticiones, 3 repeticiones técnicas de cada experimento, esto para poder tener ahí un marco estadístico y matemático. Bueno, una vez que metemos los datos, nos vamos a ir a la hoja de datos. De manera inmediata, nosotros vamos a anotar, aquí tenemos en el eje Y, tenemos lo que nosotros estamos graficando es densidad óptica 600 nanómetros. Estos datos que yo les estoy mostrando aquí, los obtenemos por medio de un aparato que mide la densidad óptica. ¿Qué tenemos en estos 3 datos? Tenemos, graficados. Voy aquí, en este caso, para que se vea un poquito mejor, ponerle le voy a poner colores para poder distinguir las gráficas. Entonces tenemos el 0.5%, que es esta línea, el crecimiento a 0.5%, tenemos el crecimiento al 2% de glucosa y al 10% de glucosa. Estas cinéticas son cinéticas de crecimiento de Saccharomyces cerevisiae. Y lo que vamos a notar aquí es una primer fase lag en las 3 cinéticas. Tenemos una fase exponencial y aquí no tenemos una fase diauxica o triauxica. Aquí quizás tenemos una segunda fase lag, pero por el tiempo que nosotros medimos, que solamente es hasta las 16 horas, 17 horas casi, no alcanzamos a visualizar si hay un segundo crecimiento, y esto se toma como tal cual lo podemos tomar como una fase estacionaria. Ok, lo primero que debemos de saber es que para nosotros poder calcular los datos de crecimiento, tenemos que quitar, hay una forma de hacerlo visualmente, que podemos nosotros decir, pues las células, los cultivos crecidos en 0.5% de glucosa, crecen menos que los de 2 y 10%, y los de 2 y 10% crecen igual. Sin embargo, esta perspectiva donde nosotros comparamos solamente de manera visual no es correcta. Nosotros tenemos que sacar los valores cinéticos. Como ya vamos a ver en clase, esta cuestión teórica de dónde provienen estas ecuaciones, vamos a ver que la ecuación de crecimiento exponencial nos permite modelar parte de la fase lag de crecimiento y toda la fase exponencial. Para poder hacer el ajuste con esta ecuación, por lo tanto, tenemos que quitar todo lo que es la parte de la fase estacionaria. Para esto hay una forma de hacerlo situándonos sobre la hoja, sobre los puntos de la hoja de datos, y por ejemplo en la cinética del 5% sabemos que
la fase estacionaria va a empezar a partir de la hora más o menos 10. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Nos vamos a ir a situar en 0.5% y a partir de la hora 10 en adelante vamos a quitar los datos. ¿Cómo los quitamos? En realidad no los quitamos, sino le decimos al programa que no los considere. Le damos clic aquí en Change, en este 1, 2, 3 que está tachado, le doy clic ahí y en automático me va a dejar de considerar esos datos para cualquier análisis estadístico. Voy a hacer lo mismo para 2% de glucosa, que me dice que a partir de la hora 8.5. Entonces, aquí lo hacemos para 2% de glucosa y al parecer iba a ser lo mismo con 10% de glucosa, que también vamos a hacer, a partir de la hora 8, media hora más. Entonces, hacemos los tres y nos vamos a quedar solamente con los datos de fase lag y fase exponencial, y así es más o menos como les va a quedar. Ahora, vamos a intentar hacer el ajuste de esta forma para ver más o menos cómo nos va saliendo. Para sacar los datos, en este caso, esto nos ayudaría a resolver bajo cuál de las tres concentraciones de glucosa crece más rápido Saccharomyces cerevisiae. Para esto nos vamos a situar en la hoja de datos, le voy a dar clic en analizar y en analizar voy a elegir regresión no lineal, le doy OK y aquí me voy a ir al menú que dice exponencial. En exponencial yo voy a elegir la Exponential Growth Equation, le voy a dar OK y automáticamente me va a generar un ajuste con esta ecuación de crecimiento exponencial. Si se fijan, por aquí ya tenemos el ajuste, se ve decente. Cuando vemos las R's cuadradas nos salen bastante bien, bastante buenas. Sin embargo, quiero resaltar una cuestión importante. Si se fijan, las primeras al menos 3 horas o 4 horas nos generan un poco de ajuste malo. Para mejorar el ajuste, yo siempre recomiendo quitar parte de la fase lag para que nos dé una mejor perspectiva matemática. En este caso vamos a quitar hasta, no 4 horas, sino más bien hasta la hora 1.5. Entonces, esta sí lo vamos a hacer en las 3 cinéticas. Vamos a decirle que no nos considere hasta la hora 1.5. Y me regreso a la hoja de datos, vamos a notar que el ajuste mejoró bastante y cuando nos vamos a la hoja de resultados, aunque no lo vemos tan apreciable en la R cuadrada, es evidente que, bueno, por lo menos, por ejemplo, la de 10% mejoró bastante. ¿Ok? Ahora, ¿cuáles son los datos importantes que yo debo de considerar en esta ecuación o en estos resultados? K proviene de la K que nosotros habíamos visto de la cinética química, que es la constante de velocidad, que como vamos a ver en clase, esta K en realidad lo que determina es una constante que nosotros conocemos como velocidad específica de crecimiento y que nosotros la conocemos como μ. Entonces K en realidad es la velocidad específica de crecimiento y es una constante de primer orden que va a estar dada en tiempo a la menos 1. En este caso, como nosotros tenemos el tiempo en horas, K o la μ, que es la velocidad específica de crecimiento, va a estar en horas a la menos 1. Y tenemos otro dato importante que es el tiempo de duplicación. El tiempo de duplicación también va a estar en horas, al igual que el tiempo en el que graficamos. Y normalmente esta es la forma más visual de darnos cuenta cuál es la que crece más y cuál es la que crece menos. Si se fijan, la que está creciendo más rápido bajo estas condiciones es al 2% de glucosa, que es 2.672 horas en tiempo de duplicación. Le sigue 10% de glucosa y al final 0.5% de glucosa. Algo bien interesante que aquí vamos a notar es que entre 2.6 y 3.1 existe más o menos 0.5, lo cual implica media hora. Es decir, que hay una diferencia en el tiempo de duplicación en 2 y 10% de media hora, lo cual nosotros no podemos visualizar de forma, aquí en la gráfica, no podríamos decir que existe una diferencia incluso en el crecimiento e incluso podríamos apostar que crece más rápido la del 10%. Es por eso
que yo no recomiendo que ustedes hagan observaciones con base a las cinéticas de crecimiento en esta gráfica, porque se van a llevar muchas sorpresas de origen matemático. En este caso nosotros matemáticamente estamos demostrando que la que crece más rápido es 2% de glucosa en lugar de 10% de glucosa, ¿sale? Eso matemáticamente también lo vamos a ver en la velocidad específica de crecimiento, que la que tiene una mayor velocidad específica de crecimiento es 2% de glucosa, seguido de 10 y seguido de 0.5% de glucosa. En este caso, algo importante a recalcar de este ejercicio es que justamente los medios de cultivo de Saccharomyces cerevisiae se preparan al 2% de glucosa porque bajo esta concentración de glucosa Saccharomyces cerevisiae crece más rápido. Esta es la demostración de que Saccharomyces cerevisiae crece más rápido a esa concentración. En este caso, la respuesta al ejercicio al ejercicio, o la pregunta que nos hicimos al inicio es ¿bajo qué condición crece más rápido? En este caso la respuesta sería 2% de glucosa. Bueno, en esta parte del ejercicio es lo que les quería comentar, chicos. Y bueno, en otros videos por ahí estaremos subiendo otro tipo de ejercicios. Gracias y cuídense mucho.